Hola, buenas tardes a todos. Bienvenido a la Asociación de Amigos de la India. Hoy tenemos con nosotros a nuestro amigo Jonathan Crespi, que ya lleva tiempo sin venir por aquí, Sí. pero bueno, lo tenemos de vuelta. Y nos va a hablar de la sinapsis del corazón, o las neuronas y el corazón, ¿no? Sí. Muy bien, todo tuyo. Vale, gracias. Bueno, pues os parecerá un poco raro que se hable así directamente de lo que en un momento dado es un órgano muy conocido emocionalmente, evidentemente. Pero yo lo voy a plantear bajo unos estudios que se han hecho, bajo mi propia experiencia, evidentemente, y con una hipótesis. Entonces, partiendo de una sensación casi evidente de que un ser viviente es un conjunto de reacciones, digámoslo así, celulares, entonces el ser humano estaría en la cúspide de esa sensación del ser viviente en sus reacciones. Precisamente porque dentro de esas reacciones hay una que es la elaboración del pensamiento. Tenemos que partir de la base de que nuestro pensamiento se genera a través de unas reacciones electroquímicas en nuestro cerebro. ¿Vale? Hasta aquí siempre hemos estado de acuerdo con esta sensación. Pero, claro, entonces llega un momento en que, sin entrar de lleno en la explicación de estas dos opciones que doy a entender, nuestro propio pensamiento, al sentir interiormente algo, sin especificar el qué, se pregunta siempre dos opciones. ¿Somos una causa material o somos una causa de creación? Y aquí lo dejo. En el mismo momento en que alguien tiene una experiencia cercana a la muerte, como la he tenido yo, pues claro, esta pregunta se extiende hacia que en el mismo momento en que ese cuerpo está donde sea, por las causas que sea, con una parada cardíaca y respiratoria, significa que muchas de sus células han dejado de reaccionar. Por lo tanto, si en ese momento se retorna, o sea, se tiene la suerte de que se retorna y se vuelve a la normalidad de la vida, como a mí me pasó, la pregunta es, ¿quién ha estado observando lo que en aquel preciso momento que yo no podía reaccionar porque había perdido la conciencia, pues estaba produciendo esa captación de emoción? Claro, tenía que ser algo. Algunos le llaman alma, otros le llaman espíritu, pero esto no viene al caso a lo que precisamente hoy se hablará. Entonces, claro, si hasta la fecha hemos dicho que el cerebro es ese organizador, esa central, esa generación del pensamiento, entonces, cuando hablamos del corazón como centro emocional, ¿qué sentido tiene que se le pueda dar un aspecto más superior a esto?
no lo teníamos en cuenta. Solo decíamos que, claro, el corazón, se siente la emoción aquí, en el pecho, pues todas las filosofías, todas las religiones han hablado siempre de que el corazón es emocional. Pero claro, si es así, entonces se tendrá que poder considerar que ese órgano posee o unas funciones ocultas o unas funciones que no conocemos. Entonces, basándome en esto y partiendo de un punto siempre se tiene que partir de un punto por el cual digas, voy a empezar una hipótesis, una idea, una tesis. A mí pues, me pareció muy chocante una frase anónima que pude encontrar sobre el corazón y el amor. Y dice así: para amar con intensidad hay que colocar el corazón en una paz indeterminada. Claro, la frase ya lo indicaba así, indeterminada. Pero entonces ese punto de partida empezó a concluirse cuando observé que unos científicos habían descubierto 40.000 neuronas en el corazón. Entonces me dije, bueno, pues vamos a intentar introducir el tema, a ver si de alguna manera todo lo que estos científicos han podido dar sobre el corazón y sus funciones, resulta que se puede experimentar. Y claro, la única persona para experimentar era yo mismo. ¿De acuerdo? Entonces, resulta que la primera impresión es, si estos investigadores están diciendo que el corazón es tan importante como que piensa y decide, resultaría que o ayuda o compite con el cerebro. Y este fue uno de los puntos que me inició. Entonces el tema yo lo propongo con 3 apartados para poder comprender el por qué esa sensación de que es tan importante esas neuronas del corazón y además, y por evidencia, sus sinapsis. Las sinapsis ya sabéis que son las uniones por las cuales hay un mensaje entre una célula neuronal y otra célula neuronal. Ahora haré un dibujo y lo podréis ver mejor. Por lo tanto, la pregunta era ¿dónde podía encontrar esa función inteligente en esas neuronas del corazón? Claro, la primera parte por la cual tenía que fundamentar algo era la propia célula. Entonces, en esa célula, evidentemente, la gran incógnita es que una célula que es viva parte de una materia que es inerte. Por lo tanto, aquí ya se empieza a crear digámoslo así, una extrañeza. ¿Cómo puede ser que de materia inerte, que son las partículas, los átomos y las moléculas, surja una célula que tiene vida? Bien, si la célula está viva, evidentemente, la doy por válida porque si no, no estaríamos aquí hablando, pero significa que esta célula tiene un proceso. Este proceso que ya lo conocemos, que es que necesita nutrientes y que necesita tener su válvula de escape para los desechos,
una de las cosas importantísimas es cómo se comunica. Claro, en el mismo momento en que yo digo que se comunica, ya estoy empezando a dar sentido a que en ese corazón esas neuronas, al comunicarse, puedan ser productoras de un pensamiento y de una decisión. Bien, por aquí sería una explicación fisiológica. Ahora, metafísicamente, yo puedo ver que esa comunicación empezó desde una forma tan sencilla como es a través de unos procesos eléctricos, para irse complicando. ¿Complicando qué significa? Significa que evoluciona. Por lo tanto, tal como lo que es la ciencia ha ido investigando sobre cómo se originó la vida y la vida a través de la célula, pues podemos ver que de una célula simple, que eran las procariotas, se evolucionó a una célula mucho más estructurada, que es la eucariota, a la cual pertenecemos y tenemos nosotros todas las células estas. Pero claro, es que aquí estaríamos hablando solamente de una célula, pero resulta que estas células se empezaron a agrupar, y al empezarse a agrupar surgieron los primeros seres multicelulares. Significa que la comunicación tenía que ser básica para poder enviar las señales desde un lugar a otro lugar. Bien, hasta aquí, metafísicamente, no tenemos nada que decir. Al contrario, ver que eso tiene su propia evolución, por la cual empezó en ese ser multicelular un cordón neural que le era mucho más fácil que comunicarse pues de lo que sería el límite de la célula al otro límite de la célula. Por lo tanto, ya tenían una comunicación eléctrica a través de un cordón neural. Bien, después de esto empezó a evolucionar lo que se llama la médula espinal de los seres ya más complejos, y así hasta llegar a la médula espinal, el cerebelo y un cerebro en el cual nosotros podemos decir que lo tenemos muy evolucionado. Por lo tanto, si en ese corazón solo está esa función, digámoslo así, biológica, y ahora se ha descubierto que estas 40.000 neuronas tienen algo más, significaría un salto evolutivo psíquico y, digámoslo así, comunicativo, por el sentido de que esa célula del corazón también piensa. O sea, ahora dejaremos aparte el cerebro, ya muchas filosofías lo habían dejado aparte, no le daban esa importancia que se le ha dado hoy en día, y ya veréis que en lo que se llama la simbología oriental, pues dan a 5 órganos un sentido emocional. Ya lo veremos. Por lo tanto, significa que cada vez que se ha ido evolucionando, se han colocado una serie de tareas a las células. Bien, si esa serie de tareas significa que la comunicación es lo suficientemente importante como para decidir que hay un pensamiento y una decisión, entonces yo tengo que comprender la diferencia que hay entre las células neuronales del cerebro
a las células neuronales del corazón. Pensad que también en otros órganos hay células neuronales. ¿De acuerdo? Pues viéndolo así, la característica de una célula neuronal es que no se divide. Por lo tanto, necesita, casi como quien dice, por obligación y por necesidad, otras células en el cerebro. En el corazón también. Pero es curioso, en el cerebro encontramos células gliales, que se llaman gliales, de diferente forma y de diferente aspecto y de diferente función, y en cambio, en el corazón solamente encontramos un tipo de célula glial. Es curioso. Por lo tanto, significa que vamos entrando en esa sensación de que fue el pensamiento el que generó toda esta evolución, o es el pensamiento, pero a la recíproca también el corazón da su función de pensamiento y decisión. En el segundo apartado, fijaros que hay científicos que van estudiando las cosas, pero yo me he fijado en una matemática que se llama Annie Marquier, que es fundadora del Instituto para el Desarrollo de la Persona de Quebec. Y esta señora, en su hipótesis, ciñe la idea de la evolución de la conciencia y lo coloca a través de que el corazón es un órgano que tiene memoria y que es inteligente. O sea que le estamos dando una importancia a estas 40.000 células que se descubrieron y encima a su función. Bien, como es evidente, siempre hay también científicos retractores de esto y no están de acuerdo en que precisamente las neuronas, estén donde estén, pues tengan esa capacidad de memoria o esa capacidad de inteligencia. Claro, aquí yo he visto que hay un señor que se llama Javier Segovia, del Hospital Universitario de Puerta de Hierro, que dice: la presencia de neuronas no significa una función inteligente. ¿Vale? Yo le podría contestar: oiga, y cuando usted tiene una herida y se cicatriza, ¿no significa que la piel tiene una memoria? ¿No significa, por ejemplo, que el hígado también tiene una memoria en su función de filtraje? ¿No significa, por ejemplo, que en los intestinos que hay una cantidad enorme de neuronas que controlan todos los movimientos? Pues también tienen que tener su memoria y su inteligencia. Pero bueno, cada uno puede pensar en lo que sea. Entonces, en el tercer apartado, yo coloco, ya os he dicho, mi experiencia. Evidentemente, en aquellos momentos tengo que reconocer que quien estaba emocionalmente en el otro lado, que se dice, pues no era mi cuerpo, no era mi conciencia material, esa que dice del bien y del mal. Por lo tanto, tenía que ser algo que fuera una energía vital, pero que fuera consciente. Porque si no es consciente, yo no podía sentir las emociones que sentí en aquel espacio, que evidentemente es un espacio que no tiene tiempo. Bien, pues entonces, al colocar esa sensación, yo me pregunté: si yo coloco aquella emoción que sentí y la coloco en la vida actual como proceso de meditación, yo puedo entonces valorar lo que siente el corazón. ¿Cómo lo valoro? Lo valoro a través
de esas sensaciones, del pensamiento y de la decisión. Pero claro, me estoy dando cuenta que hay una gran diferencia entre la valoración que yo puedo dar de mi pensamiento en el cerebro y de mis decisiones en el cerebro a lo que yo pueda sentir en el corazón. ¿Por qué? Muy sencillo. ¿Qué tenemos, además de esa capacidad de interpretación en el cerebro? Tenemos nuestra subjetividad. Tenemos los conceptos predeterminados, tenemos los agregados psicológicos, los temores, las excusas, todo lo que sea. Por lo tanto, esto deforma precisamente nuestro propio pensamiento generado en el cerebro. Pero, ¿y si colocamos lo que precisamente esa matemática sugiere, que es el silencio del pensamiento? Bueno, pues vamos a ver qué pasaría si nosotros en un momento dado solo captamos el pensamiento y la decisión del corazón. De inmediato nos damos cuenta que es, primero, más neutro, segundo, más activo y tercero, es emocional. Muy bien, ya hemos visto las dos diferencias, ¿verdad? Por lo tanto, significa que esa condición diferente de las 40.000 neuronas del corazón, comparadas, por ejemplo, con las 86.000 millones de neuronas del cerebro o las 500 millones que hay en los intestinos, las del corazón tienen que ser, como mínimo, un poco más especiales. Porque si no, ¿qué sentido tiene que hayan tan poquitas? No tiene ningún sentido. Al contrario, le damos una importancia cuando precisamente podemos observar que estas neuronas trabajan en nuestro beneficio. La emoción neutra, la emoción, digámoslo así, más pura, y no la emoción que estamos acostumbrados a cotejar con, bueno, sí, pero escucha, es que me acuerdo de, le colocamos un perjuicio, que es lo que hace el cerebro. Bueno, pues entonces tenemos que ver qué es lo que pasa en esa sinapsis para poder decir, pues vamos a practicar ese silencio del pensamiento. Fijaros bien, hay dos clases de sinapsis, las eléctricas y las químicas. Si todo fuera tan fácil, ¿por qué la naturaleza ha ido, digámoslo así, formando una serie de aspectos por los cuales las reacciones celulares funcionan de una manera o de otra? Claro, lo vemos enseguida. Las uniones sinápticas eléctricas son más directas. Por lo tanto, ahora viene cuando hay que hacer el pequeño dibujo. Supongamos que tenemos aquí una neurona y aquí otra. ¿Cómo serían las uniones eléctricas? Por una canalización. Por lo tanto, es mucho más fiable, mucho más directo, mucho más eficiente. Actúa como un interruptor. ¿Sí o no? ¿Hay luz o no hay luz? Pero es que esto es un paso eléctrico, por lo tanto, de iones.
¿Sabéis lo que es unión? ¿Sabéis lo que es una carga eléctrica? ¿Sabéis que todos los componentes de la naturaleza, los 92 estos famosos hasta el uranio, son elementos de átomos que tienen electrones? Estos electrones, cuando se excitan eléctricamente, producen una descarga de unión. Lo que pasa por aquí son iones. Significa esto que entonces aquí tenemos una serie de elementos, porque nosotros estamos formados de elementos. ¿Y cuáles son los elementos que pasan? El sodio, el potasio, el calcio y el cloro. Significa esto que cualquier desequilibrio produciría una forma por la cual esto no funcionaría, ¿verdad? Pero como son, como si fuera un interruptor, pues funciona o no funciona. ¿De acuerdo? Pero tenemos otra ventaja en las sinapsis eléctricas, que son bidireccionales. Por lo tanto, significa que de la presinapsis a la postsinapsis se puede viajar para aquí y se puede viajar para aquí. Por lo tanto, tendríamos que en la propia célula habría una acción-reacción que nosotros la podemos utilizar en positivo. Por eso siempre pensad, y ahora hago un paréntesis, en la filosofía oriental, que siempre estaba y está muy preocupada por las emociones que nosotros podemos sentir a través de nuestro interior. Yo diría a través de nuestro interior, de nuestra emoción del corazón, no de nuestro interior del pensamiento, que es totalmente subjetivo. ¿Veis la diferencia, no? Bien, pero ahora vamos a colocar la diferencia que hay entre una sinapsis que es eléctrica de la química. ¿Qué le pasa a la química? Resulta que aquí hay unas vesículas, unos pequeños receptáculos que se llenan de neurotransmisores. O sea, que aquí tenemos un impulso eléctrico, aquí se generan dentro los neurotransmisores y cuando se necesita, esto se abre y los neurotransmisores pasan a la siguiente, digámoslo así, postsináptica. Pero las químicas no son bidireccionales, son unidireccionales. O sea, de aquí pasan aquí y se acabó. No hay ese vis a vis que yo antes he explicado aquí. Por lo tanto, significa que el desequilibrio es mucho mayor. Evidentemente, si el desequilibrio es mucho mayor, vienen los problemas psíquicos. Muy bien, pues si vienen los problemas psíquicos, ¿qué dicen los científicos? Pues dicen que la depresión y la ansiedad es una carencia, es un desequilibrio de los neurotransmisores. Luego, ya empezamos a ver una coherencia entre lo que está diciendo la matemática Annie, la hipótesis que yo propongo y los científicos que en un momento dado están hablando sobre este tema. Muy bien, vamos a ver más cosas. Resulta que hay 3 neurotransmisores que son la serotonina, la dopamina y la
noradrenalina, que son los causantes de la depresión y la ansiedad. La pregunta es, si no se puede controlar lo que sería la segregación de estos neurotransmisores, y en cambio en las sinapsis eléctricas resulta que son mucho más directas y mucho más fiables, lo que tendríamos que hacer sería producir dentro de nosotros una práctica sucesiva hasta que el cuerpo coge la costumbre, y entonces es muy fácil, de producir un silencio en el pensamiento, que lo dice la matemática la señora Annie, y trabajar más con las sinapsis eléctricas que con las sinapsis químicas. Claro, como yo no puedo tener ninguna palanca que diga, bueno, ahora, clac, coloco la palanca y resulta que solamente hago las sinapsis eléctricas. Esto es imposible, pero sí es posible a través del pensamiento. Después le explicaremos el cómo, porque si no, no vale, ¿eh? Ah, claro. Bueno, pero fijaros una cosa muy curiosa. Yo antes he dicho que el cuerpo estaba muy bien diseñado, ¿eh? El de un perrito también, el de un gatito, el de cualquier cuerpo viviente está muy bien diseñado, cada uno en sus expectativas naturales y en sus necesidades. Pero fijaros si está bien diseñado, que cuando hay un desequilibrio en las sinapsis químicas, tenemos unas segregaciones de unas sustancias agonistas que equilibran precisamente esa sensación. Bueno, pues estaría todo resuelto, ¿verdad? Pues no, no está resuelto porque continúan las enfermedades psiquiátricas en mayor o en menor cuantía. Por lo tanto, si no se llega por un lado, se llega con los fármacos. Eso es inevitable. Pero sí que verdaderamente podemos ayudarnos muchísimo a través del pensamiento. Significa esto que, curiosamente, la señora Annie Marquier habla de tres enlaces en lo que corresponde corazón-cerebro. Porque, vale, estamos de acuerdo en que el corazón tiene estas 40.000 neuronas. Estamos de acuerdo en que piensa y decide por sí. Pero también comunica al cerebro sus decisiones. Esto se produce de una forma rapidísima. Cuidado, las sinapsis eléctricas son más rápidas que las sinapsis químicas. Las sinapsis químicas son más lentas. Por lo tanto, todo tiene un porqué y un sentido. Una de las cosas que más, digámoslo así, se ha estudiado, pero yo lo he podido comprobar en mí mismo, es el campo magnético del corazón. Claro, si estamos hablando de sinapsis químicas, sinapsis eléctricas, todo esto sabemos que son reacciones de nuestro cuerpo. Significa esto que, de hecho, estas reacciones producen un campo magnético. Bien, fijaros que la matemática Annie ya dice que este campo magnético es 5.000 veces más superior que el campo que produce el cerebro. Por lo tanto, tendrá su importancia. Además, que está comprobado por laboratorios que han hecho toda la investigación sobre la coherencia cardíaca, de que ese campo se puede medir. Es incluso extensivo. Por eso muchas veces cuando las personas se unen y hay alguien que parece que no esté de acuerdo con la sintonía,
pues los demás se encuentran un poco como queriendo decir, ¿qué está pasando aquí? ¿Quién es el que en un momento dado no produce esa sensación tan agradable que es la armonía? Pues es el corazón que en aquellos momentos está produciendo una coherencia que no es armónica. Y esto el Instituto Earth Mat está estudiándolo muy a fondo porque lo considera digamos, un paradigma cuántico holográfico. Bueno, pues resulta que este campo magnético, si es existente, cuando uno tiene una parada o queda en estado inconsciente, una parada cardíaca, ¿qué es lo que funciona? Si no es ese campo magnético. Porque claro, si retornas, vale, cuando retornas estás muy contento porque has retornado, pero ya no te acuerdas de lo que verdaderamente has percibido. A mí me pasó esto a los 19 años y la pregunta siempre ha sido la misma. ¿Qué es lo que me sucedió? ¿Por qué yo sentí emoción cuando yo estaba en la cama totalmente inconsciente? Bien, fijaros que había hablado de la señora esta en que ella dice que la primera relación entre esa sensación corazón-cerebro es debido a que el 67% de las neuronas estas que hay son capacitadas para tener esa relación y enviar mensajes al cerebro. Pero hay una cosa muy importante y es la siguiente. Digamos que si el corazón funciona con un segundo punto de vista que es la homeostasis, que ya sabéis que es esa propiedad del organismo para mantenerse equilibrado, en el corazón resultaría que inhibe el estrés y prioriza el bienestar. ¿A cambio de qué? De segregar la oxitocina. Por lo tanto, la oxitocina no solamente se encuentra segregada en el cerebro, sino que también se encuentra segregada en el corazón. Y esto no se sabía. Digámoslo así, que hay detalles de científicos que hablan sobre el tema. Hay un señor que es ruso, tiene un nombre muy raro, es Podhajrabej, o sea que fijaros si es raro, que este señor ha estudiado el genoma humano y él dice que el genoma humano no solamente es un productor de proteínas, sino que es un sistema macroscópico cuántico. Fijaros también que Roger Penrose y el anestesista Stuart Hameroff, estos señores investigaron sobre la célula, porque ellos decían que la conciencia no estaba radicada en el concepto de las, digámoslo así, células neuronales, sino que estaba en todas las células bajo el punto de vista de que se colocaba en los microtúbulos exteriores de la célula. Vamos a ver. Significa que si el 70% de las células es agua, esa agua contiene sales minerales. Si no contuviera sales minerales, no podría tener reacciones. Por lo tanto, es totalmente explicable que estas reacciones sean por esta causa. Pero el agua que se contiene en los microtúbulos es agua pura. Por lo tanto, no tiene reacciones. Por lo tanto, es un sentido cuántico. Y entonces ellos decían, los microtúbulos, además de tener su función mecánica, tienen esa función cuántica. Bien,
Pero hay una curiosidad que a lo mejor no habíais caído, y recordad que en el antiguo egipcio, en el antiguo Egipto, había egipcios, por supuesto, pues estos señores momificaban a los faraones y a sus personajes más importantes. Estaréis de acuerdo que les extraían todos los órganos, menos el corazón. ¿Por qué? Pues yo me he parado a preguntarme el por qué y solamente se me ocurre una sensación. Si ellos estaban tan interesados en el retorno del ser que sabían al cuerpo momificado y le colocaban todas sus joyas, le colocaban comida, le colocaban todos sus trajes, todas sus pertenencias, ¿sería posible que dejaran el corazón porque ya sabían que era un órgano lo suficientemente neutro para no tener esas emociones preocupantes de un cerebro y el cerebro lo extraía? Entonces aquel ser, con su tradición, volvía y encontraba una serenidad en aquel cuerpo embalsamado y su corazón embalsamado. Es una idea. Fijaros también que la tercera postura que explicaba la matemática Annie Marquier era esa forma electromagnética del corazón, porque ella decía y dice que al ser una forma de emoción física y emoción cuántica, digamos que es como si se trabajara con una conciencia inteligente. Fisiológicamente, tenemos entonces que ver qué clase de neurotransmisores hay. Y resulta que hay más de 100 tipos. Lo que son más conocidos, ya lo sabéis, la dopamina, la adrenalina, la serotonina. Y hay dos que son muy importantes y no les hacemos ningún caso, que son el glutamato, que es el excitador, y el GABA, que es el inhibidor. Cuando a veces se tiene el síndrome del glutamato, es porque ciertas comidas lo integran, y entonces hay que ir con cuidado de tener esa comida tan así especial. Antes he dicho sobre el pensamiento oriental. Fijaros que ellos en los pulmones daban el ánimo en contra de la tristeza, en el hígado la amabilidad en contra de la ira, en los riñones la dulzura en contra de la indeterminación del temor, en el páncreas la franqueza en contra de la preocupación y evidentemente en el corazón el amor en contra del no amor. Pero fijaros que para esa sensación, si necesitamos los neurotransmisores, la noradrenalina funciona como lo que antes he dicho de la homeostasis, por lo tanto, equilibra. La dopamina funciona para las reacciones nerviosas, por lo tanto, las neuronas del corazón son bien especializadas para el pensamiento y la decisión. Y después la oxitocina, que ya sabéis que es el desarrollo de los vínculos afectivos. Por lo tanto, si el misterio de la célula viva radica en que es de una materia inerte, entonces resulta que esa energía vital es esencial para comprender que nuestra vida es a través de esa energía vital. ¿Vale? Nacemos y morimos, ¿de acuerdo? Pero fijaros que al nacer,
Si consideramos que las células son de una materia inerte, cuando se muere, se vuelve a la misma materia inerte. Por lo tanto, lo que nos ha dado la vida o lo que nos da la vida es esa energía vital y el corazón puede captarla. Pero claro, antes he dicho lo del silencio del pensamiento y vosotros diréis, bueno, ¿y cómo se hace? Bien, el cerebro no se puede parar, el pensamiento tampoco. Las reacciones emocionales del cerebro tampoco. Las subjetividades tampoco. Entonces, ¿cómo se hace? Yo diría, mira, me estoy pareciendo a eso de la televisión que dicen cómo se hace. Bueno, pues la única solución del cómo se hace es dejar fluir el pensamiento. Que pase. Lo observas, pero lo observas dejándolo pasar. Si te acostumbras a esa sensación, empiezas a poder concebir que puedes recibir la emoción desde el corazón, ya no desde el cerebro. Eso es una práctica. Una práctica como cuando éramos pequeñitos, que no sabíamos andar y nuestra mamá y nuestro papá nos cogía de las manos, venga, va, nen, au, camina. Y tú decías, oye, ¿por qué no tengo que caminar si yo a gatas voy mucho mejor? Pero es así la vida. Por lo tanto, fijaros que hasta aquí es comprensible que esta energía vital sea tan suficientemente importante como para que se le dé un tiempo a esa sensación de poderla percibir en el corazón. Bueno, nosotros somos un ser vivo de reacciones celulares, pero es que dentro nuestro hay otras vidas de microbios y están en nuestro intestino. Y bueno, nadie se dice, me voy a asustar, porque esos microbios, como viven conmigo, pues bueno, ya se alimentan de lo que yo como y no tengo por qué preocuparme, ¿de acuerdo? Porque como el intestino tiene neuronas, ya lo hemos dicho, pues ya se preocupan aquellas neuronas del control de los nutrientes y todo esto. Pero resulta que hace 3 años descubrieron que en nuestro cerebro también hay microbios. Y estos microbios resulta que hasta la fecha están en humanos y en simios o pequeños primates. No han visto o no han estudiado estos microbios en otros animales. Significa esto que si le damos importancia a estos microbios, las investigaciones los dan como causantes de problemas neurológicos y psiquiátricos como el Alzheimer, el autismo, la esquizofrenia, la esclerosis múltiple. Por lo tanto, para mí, no es que no tengan razón los descubrimientos, tienen toda la razón posible, por eso descubren. Pero cuando una persona empieza a decir, voy a interiorizarme, es lo mejor que puede hacer. Aunque empiece a interiorizarse, de mayor no pasa nada. Siempre hay ese primer día para poderse interiorizar. Y entonces lo mejor es poder comprender que si elimina parte de la segregación química de los neurotransmisores, está eliminando mucha percepción subjetiva del cerebro para colocar toda su atención en la emoción del corazón. Entonces, claro, la naturaleza vemos que es lo suficientemente inteligente como para prevernos de todas estas características y que nosotros podamos actuar. Y fijaros que en este punto así, yo elaboré una pequeña frase sobre ese sentido emocional del corazón
y la definí en que es un precioso y hermoso sentimiento de emoción oculta. Y lo coloco así en oculta porque es nuestra, es de cada uno de nosotros y no puede salir afuera porque como es nuestra, ¿cómo la vamos a dejar marchar? Al contrario, la necesitamos. Y es que cada vez hay que poder realizar más y más esa forma de lo que es el sentido de la existencia. Porque la existencia tiene una finalidad. Y puede ser que esa finalidad sea el conocimiento de cada uno en cada uno de nosotros. Y fijaros que ya hace muchos años de esto, un filósofo griego, Parménides, que vivió en el 510 hasta el 470 a.C., decía que nada puede existir si antes no ha existido. Por lo tanto, esa energía vital existía antes de que nosotros existiéramos, existe en nosotros porque está manifestada en la materialidad, y cuando dejemos este mundo, pues continuará existiendo en una permanencia. Bueno, me imagino que os he dejado en una intriga, me imagino en que muchas sugerencias, preguntas, reflexiones habrán nacido de esta pequeña charla, y si alguna cosa queréis preguntar, pues adelante. ¿Puedes repetir esta frase tuya que has dicho al final? ¿La última? Sí, la última frase que decías. Mira. Esta pequeña frase. Esta pequeña frase se me ocurrió, Dice, o sea, lo que es esa plenitud interior o sentimiento emocional, es un precioso y hermoso sentimiento de emoción oculta. Porque si nos basamos en lo que sacamos al exterior, como está nuestro pensamiento y nuestro cerebro subjetivo, pues muchas veces no estamos sacando esa sensación que tendríamos que sacar. Por lo tanto, es una sensación oculta. Y cuanto más se trabaja, más puede engendrar ese campo electromagnético del corazón, que al fin y al cabo es lo que necesitamos para poder tener una relación con los demás lo suficientemente satisfactoria y positiva. Bueno, ¿qué más? Vamos a ver. ¿Qué intrigas hay? Sí. Los nervios del cerebro, ¿cómo es que no tiene nervios? ¿Cómo? ¿Cómo es que no tiene nervios el cerebro? Sí, tiene nervios. Esos nervios. Te pueden operar el cerebro sin anestesia. A ver, vamos por partes. Cuando tú das anestesia, porque claro, si no me dices anestesia y me dices los nervios del cerebro, yo te podría decir que cuando hay una operación que no pueden colocar anestesia, ¿qué le dicen al señor o a la señora que está allí? Mira que te vamos a hacer un poquito de daño, o sea que ponte tranquilo. Tranquilo. Significa esto que nuestro cerebro está tan activo, tiene sus nervios, tiene sus cosas, sus manías, que si lo acallamos un poco, es en beneficio nuestro. A ver, el sistema nervioso ya sabemos que está dividido en sistema nervioso central y en sistema nervioso periférico. ¿El central qué es? Lo que tenemos aquí. El periférico es todo lo demás. Pero significa que todas las neuronas de ese cerebro pues se comunican a todos los lugares del cuerpo. Por lo tanto, es un sistema eléctrico que funciona. Ese sistema eléctrico está acompañado del sistema químico. Pero claro, cuando nosotros empezamos a hablar de emociones y de pensamiento profundo, tenemos que ir a algo que
deje de lado la subjetividad. Si estamos constantemente en nuestro cerebro, no podemos dejar nuestra subjetividad. Por lo tanto, tenemos que ir a otra herramienta, que es el corazón. El corazón es un músculo. Alguien hizo una vez un experimento y dijo, mira, ¿ves? Es un músculo que está enrollado, que forma unas cavidades, que tiene una serie de pasos, que tiene una función específica de dar vida, entre comillas, a todas las células, porque la sangre llega a todas las células. Yo diría, ¿el pensamiento del cerebro llega a todas las células? Hombre, pues sí, porque cuando yo quiero mover la mano, pues es una orden, y cuando quiero mover el pie, es otra orden, pero nada más, es una orden. En cambio, la emoción del cerebro, si yo la coloco como prioritaria, no puedo quitarle su subjetividad, porque es que es el cerebro, soy yo mismo. Ahora bien, cuando yo tengo una parada cardíaca, ¿quién soy? ¿Que es que he dejado de ser yo mismo? Corporalmente sí, pero ¿cómo es entonces que tengo emociones? Porque todas las personas que han tenido una parada cardíaca explican sus emociones, de una manera o de otra, pero las explican. Y dicen que son diferentes, y dicen que son maravillosas, y dicen que hay una paz enorme que no tiene explicación con palabras. Por lo tanto, habremos de decir, Palto, lo del cerebro, dejémoslo un poquito apartado. Si constantemente hay una segregación de neurotransmisión, de neurotransmisores, y resulta que cuando están un poco desequilibrados, nos produce encima los problemas de la depresión y de la tristeza. En cambio, los científicos no dicen nada de las sinapsis eléctricas que puedan producir esos, digámoslo así, trastornos neurológicos. ¿Qué tendremos que hacer? Observar un camino por lo cual nuestro pensamiento del cerebro actúe de una forma tranquila, dejar pasar el pensamiento, la segregación neuronal electroquímica de los neurotransmisores químicos, digámoslo así, se tranquilizará, no será tan activa, y en cambio daremos prioridad a un sentido emocional del corazón que puede funcionar con esas sinapsis eléctricas. Ahí está el trabajo personal. Y en eso los orientales tienen mucho más idea que nosotros en Occidente. ¿Vale? Por la acupuntura. Por la meditación. Por la meditación. Es que Por la meditación. ellos basaron las cosas en la meditación. Y claro, yo una vez me dijeron, bueno, vamos a hacer una meditación. Y yo digo, os voy a sorprender, porque os voy a colocar en silencio. ¿Y qué dices? ¿Y para qué tengo que guiaros a vosotros en la meditación? Si queréis estar tranquilos, sí que os guiaré. Y pondré una música, y pondré lo que sea, y haremos un ejercicio. Pero si queremos empezar a decir, vamos a interiorizarnos, el silencio. En el mismo momento en que tú tengas ese pensamiento, que tú captas la atención, no estás meditando. Pues déjalo pasar. Claro, es un proceso, no se aprende en 24 horas. Lo que pasa es que, a ver, yo soy partidario de que primero, evidentemente, pues se medite a través de
unas pautas, unos sonidos, unas posturas, y así de esta forma vamos integrando todo el cuerpo a una, digámoslo así, armonía. En el mismo momento en que ya podemos decir es que esta armonía la conocemos, bueno, pues entonces empieza un escaloncito más, y sube el nivel, digámoslo así. Estas neuronas del corazón, dijiste que no se conocen todavía cómo son, ¿no? ¿Qué has dicho? Sí, son neuronas, son conocidas, son estudiadas, y aparte de ser estudiadas, no es que sean diferentes, son neuronas como todas, pero son neuronas que tienen esa capacidad de poder colocarse en su propio pensamiento y en su propia decisión. Por lo tanto, por eso yo hago hincapié en que, vale, sí, todos son reacciones en el cuerpo, pero si pudiéramos capacitarnos hacia una forma u otra, canalizaríamos de otra forma diferente esa sensación emocional, sentiríamos la vibración del corazón. Muchas veces, bueno, yo hace muchos años que hice yoga, ahora ya el yoga para mí es de otra forma tal como lo practico y lo siento, pero en aquella época yo llegué a poder escuchar el latido del corazón. O sea, estar tan sumamente integrado en mí mismo, que perdías los sonidos exteriores para colocarte en los sonidos interiores. Esto es curioso porque te da una sensación muy agradable. Y claro, si, ya te digo, es todo practicarlo. Yo cuando empecé en el yoga pues no podía cruzar ni las piernas, que se dice. Entonces hacía el medio loto. Cuando conseguí el loto entero, bueno, fue una cosa bestial. ¿Pero por qué? Pues mira, porque, digámoslo así, tuve un accidente a mis, si mal no recuerdo, los 24 años, y tuve rotura de tibia y peroné. Y el peroné quedó ligado mal. Entonces me produce una posición que me es muy conflictivo para hacer el loto entero. Y claro, para mí en aquella época fue fabuloso, ¿sabes? Lograrlo. Bueno, ¿qué más? Venga. Antes ha citado una cosa que la coherencia cardíaca, ¿a qué se refiere eso? La coherencia cardíaca está, digamos, estudiada por este instituto, el HeartMath, que coloca como, digámoslo así, una coherencia armoniosa cuántica del corazón. Claro, esto no es medible. En cambio, la coherencia visible o medible es el encefalo, ¿cómo se llama? El electrocardiograma que te hacen, ¿verdad? Ahí no está esta función cuántica. Por lo tanto, la tienes que sentir desde otro punto de vista, y ellos estudian y practican esta profundización en la emoción del corazón y, evidentemente, de la coherencia cuántica. Le llaman así, ¿sabes? O sea, no es que sea otra cosa, bueno, estaría ligada, por ejemplo, a lo que he dicho antes, de poder llegar a sentir el latido del corazón. Porque una cosa es que cuando tú estás muy excitado, parece que te sientas el palpitar, y te colocas la mano aquí y sí, esto está vibrando todo, ¿verdad? Bueno, pero no te conduce a nada esto, es todo lo contrario. Es que tú llegues a una armonía a través de lo que sea, a través del sonido,
a través del silencio, a través de pautas, a través de lo que sea, a través de los colores, ¿eh? Pero lo importante es que esa armonía pueda ser una herramienta totalmente práctica y útil de cada día. Como mínimo, en lo máximo de horas posibles del día cotidiano. Entonces, te encontrarás que cuanto más lo practicas, pues más diferente te encuentras de lo que eras. Porque nuestro recuerdo siempre es el mismo. Hemos ido a tal sitio, recordamos todo eso, a las emociones aquellas, ¿eh? ¿Todo esto sirve para algo? Porque la única cosa para que sirve es para comparar. ¿Y comparar con qué? Con lo que estamos haciendo el día a día. Bueno, pero si tú estás comparando el día a día con las cosas subjetivas que habías hecho anteriormente, ¿de qué te sirve? Tienes que coger el día a día y compararlo precisamente con el día a día. Luego, ¿qué significa esto? Significa que tú, en tu propia emoción, puedas trabajarla para mejorarla. Si la comparas, ¿qué vas a hacer? Mira, cuando hace tal tiempo me acordaba de fulano de tal, que eso y que lo otro, y ahora me acuerdo de fulano de tal, y resulta que escucha, como lo vea, no estamos comparando nada. Estamos haciendo subjetividad sobre subjetividad, al contrario de decir, bueno, la subjetividad sé que existe porque soy yo en esta vida, vale, de acuerdo, muy bien, estamos de acuerdo, pero yo voy a conseguir un eslabón más. Y para mí, ese eslabón más, que es la evolución, la propia evolución, significa que se trabaja a través de nuestra energía vital, de la conciencia local, no de nuestras formas de sentir o de lo que nos han hecho. Pues si nos lo han hecho, pues vale, y si somos así o asá, o tenemos esa enfermedad o la otra, pues vale, pero nuestro interior, esa conciencia vital, eso es maravilloso. Si lo unes con la emoción del corazón, resulta que tu vida es diferente. Y por ahí van los tiros. No creo que vayan por otro lugar. ¿Eh? ¿Qué más? ¿Todo comprendido? Esto hay que... Fondo de la cuestión. Bueno, vamos a ver. No, pero está muy bien que la ciencia al final corrobore todo lo que se ha hecho en Oriente, ¿no? Que a través de la meditación Claro. se llega a la armonía, ¿no? Es que la ciencia, como no da para más, porque es muy curioso, tú vas al médico y le dices, escuche, doctor, y dice, mire, una pastillita y tenga. Bueno, yo no quiero pastillas, yo lo que quiero es tener un diálogo con usted, con lo que usted sabe y con lo que yo siento. Y entonces tengamos ese diálogo. ¿Se consigue esto? No. Por lo tanto, significa que la ciencia no da para más. Entonces, los descubrimientos de ciertos personajes, eso sí vale. Entonces, como vale, pues uno pues coge apuntes y reflexiona. No es que lo que yo os haya explicado, pues mira, sea, escucha, una panacea y todo solucionado. No, porque yo mismo estoy investigando constantemente sobre esa hipótesis que os acabo de explicar. Lo que pasa es que al investigar y al hacer precisamente mi propia experiencia, pues ya la canalizo en ese sentido. Entonces, no es que tenga ninguna llave por la cual deje de segregar neurotransmisores. No, señor. Al contrario, lo que procuro es que no haya un desequilibrio, que de hecho la propia naturaleza ya lo hace así.
se desequilibra y entonces necesitamos los fármacos para no tener una depresión o una ansiedad. Por lo tanto, si nosotros podemos de alguna manera cultivar lo que es interiormente nuestra energía vital, ostras, llegaremos un momento en que como mínimo nos sentiremos diferente a lo que precisamente ayer nos sentíamos. Aunque por la mañana pues te levantes con eso y con lo otro y necesitas el paracetamol pues para estar un poco mejor, así de claro. O sea que si os explico que tomo 9 pastillas cada día, vosotros me diréis, bueno, ¿y qué haces entonces con el pensamiento? No, procuro que el pensamiento sea agradable. Y ya está, claro, no puedo solucionar otra cosa. Las personas que os digan en una tienda, en otra tienda, en un programa de televisión, no, es que yo lo curo todo, bueno, los pies planos también. O sea que cuidadín con eso. Vale, más cositas, más preguntitas, todo comprendido. ¿El nombre de esta matemática? Annie Marquier. Annie Marquier. ¿Cómo se escribe? Annie Marquier. Annie. Ana. Ana. Dos N's. Dos N's. O una Sí, sola. dos N's. Marquier. Marquier. M-A-R-Q-U-I-E-R. Marquier. Esta señora está trabajando mucho sobre el concepto de la conciencia y sobre el silencio del pensamiento. Claro, cuando yo leí esto, pues dije, pues, o sea, no nos conocemos y estamos hablando de lo mismo. ¿Me entendéis? Lo que pasa es que, claro, ella tiene sus, digamos, procesos de investigación y yo me conformo con tener 4 hojas por aquí en las cuales las leo y las releo y las vuelvo a leer y me digo, ostras, pues escucha, tendrá su importancia todo esto. Entonces vamos a hacer un pasito, ¿sabes? El otro día también estuve hablando sobre esto y es curioso porque me preguntó una persona, dice, bueno, pero si eso es verdad, ¿por qué no lo practica globalmente, verdad? Y pues, oiga, ¿yo qué quiere que le diga? Si es así la humanidad, O sea, tenemos que convencernos de que todo se destruye, para volver a empezar. ¿Y cómo se destruye? Pues una guerra. Y después, ¿cómo se hace lo otro? Pues con dinero y hacemos más dinero. Eso no es la humanidad que buscamos. No es así. Pero bueno, como somos pocos los que pensamos así, pues... Cada vez son más. Sí. Pues muchas gracias. Poco a poco. Muy bien. Si os ha servido, adelante. Hasta la próxima.